Bienvenidos a esta nueva clase de programación desde cero. Vamos a ver en la tercera clase todo lo que es PCInt, o sea, una introducción a lo que es PCInt, que es el programita que vamos a utilizar para hacer código. Vamos a ver más en profundidad lo que son las variables y algunos ejemplos de pseudocódigo. Así que arranquemos. PCInt. ¿Qué es lo que es PCInt? ¿Se acuerdan en aquel entonces cuando arrancamos el curso que habíamos dicho que teníamos programas que eran IDEs? Se llamaban IDE, Entorno de Desarrollo Integrado. Estos IDE, bueno, básicamente es un tipo de IDE, el PCInt. Estos IDE lo que nos van a servir es para facilitarnos la programación con herramientas que nos van a ser útiles para realizar esta tarea. En el caso de PCInt va a servir exclusivamente para hacer pseudocódigo. No es un lenguaje de programación, pero es la etapa previa a la programación en el lenguaje. ¿Cómo lo instalamos? Bueno, ahora a continuación pasamos a ver bien cómo es la instalación en nuestra computadora para tenerlo y así poder practicar y hacer los ejercicios. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo se hace para instalar el programa que vamos a utilizar durante este tiempo. Para eso nos vamos a ir a Google y vamos a escribir PCInt. Seguidamente vamos a irnos a al primer link, y acá nos va a llevar a una página que es la del programa en sí. En la primera parte vamos a tener tres enlaces que van a ser para Linux, Windows y Mac. Nosotros vamos a elegir según el sistema operativo que tengamos. En mi caso yo tengo Windows, por lo cual voy a elegir PCInt para Windows. Seguidamente voy a estar en esta página, voy a entrar en esta página donde me va a permitir descargar el instalador, que es un poquito más liviano que el portable. El portable lo que hace básicamente es descargarnos una versión justamente portable del programa que nos va a permitir llevarla a donde nosotros queramos, por ejemplo en un pendrive, y ejecutarla sin tener que instalar nada. La diferencia entre el instalador y el portable es prácticamente ninguna, o sea, son lo mismo los dos. Esto es cuestión de gusto. Si te gusta, si no tenés ganas de instalar nada, perfecto, descargar la portable y lo ejecutas directamente. Ahora, si querés instalarlo y tenerlo ya en tu computadora, descargas el instalador. Directamente cliqueas, se descarga el instalador y te pone, vas a tener que realizar todo el seguimiento de acuerdo al sistema operativo que tengas. En el caso de Windows, que es siguiente, y vas a tener tu programa instalado dentro de Windows o el sistema operativo que tengas. Siguiente, aceptar los términos. Siguiente, instalas. En mi caso no lo voy a instalar porque ya lo tengo y ya está listo para utilizarse. Ahora lo vamos a ejecutar para verlo. Vamos a ver, perfecto, ahí se ejecutó y como vemos tenemos el programa funcionando. Ahora enseguida lo vamos a ver un poquito más en detalle con todo y cada una de sus herramientas, su manera de escribir, y vamos a ver algún que otro ejemplo. Bueno, ya ahora en el programa lo que vamos a poder observar es que apenas ingresamos vamos a tener ya una pestaña abierta con un algoritmo o con el inicio y el fin de un algoritmo creado. Esto lo vamos a ver ahora un ratito, pero es la estructura que tiene un pseudocódigo que habíamos visto anteriormente en clases pasadas. Bien, primero y principal vamos a tener la barra superior, que en esta barra se va a componer principalmente de botones para crear un nuevo documento, abrir uno existente, guardar documento, guardar como, volver, rehacer, cortar, copiar y pegar. Después vamos a tener el botón de ejecutar, que lo que va a hacer es ejecutar justamente el programa o el algoritmo que hemos creado. Seguidamente vamos a tener el de paso a paso. Esto lo que va a hacer es también ejecutarlo el algoritmo, pero paso a paso, o sea, va a ir línea por línea ejecutándolo, y esto es muy útil sobre todo cuando queremos encontrar algún problemita que hayamos tenido o ver alguna variable específicamente qué valores toma o cosas por el estilo, que ya vamos a ver en un ratito cómo funciona. Luego vamos a tener el de dibujar diagrama de flujo. Esto básicamente lo que hace es, si lo cliqueamos, nos abre una nueva ventana donde tenemos un diagrama de flujo con el algoritmo. Acá nosotros vamos a poder ir dibujando. Por ejemplo, vamos a arrastrar y vamos a colocar un egreso de datos, que en este caso es una cadena de texto. Le vamos a poner el mensaje y podemos agregar una entrada de datos. Esta flecha hacia afuera indica salida y de flecha hacia adentro indica entrada de datos.
datos. Una variable, por ejemplo, una variable A. Bien, ahora esto lo podemos ejecutar y una vez que lo ejecutamos, automáticamente, bueno, en este caso nos da error porque nos falta definirlo, pero automáticamente nos genera el código. O sea, podemos hacer el diagrama de flujo y generar el código, o el código y generar el diagrama de flujo. En realidad, como se tiene que hacer es, primero se hace el diagrama de flujo y luego se realiza el código. Esa es la manera correcta de hacerlo. Pero bueno, cada uno elige. Si por ahí quieren hacerles más fácil el código y después quieren ver el diagrama, pueden hacerlo también, pero mi recomendación es que hagan primero el diagrama. Bien, vamos a ver la parte derecha, la parte izquierda. Podemos observar en esta parte que tenemos dos desplegables, que uno es una variable, que bueno, en este caso podemos ver que nos genera un signo de interrogación, y esto básicamente es porque no tenemos la definición. Si le ponemos definir la variable, o sea, le apretamos clic derecho sobre esta variable, como no está definida, no tiene los signos de interrogación, clic derecho, definir variable, y qué tipo de variable es. En este caso va a ser texto, por lo tanto va a ser cadena o carácter. Bien, entonces lo que hacemos es, nos colocamos en el pseudocódigo, definimos, le ponemos definir A como carácter. Y bueno, así definimos una variable. Ahora, después, el otro desplegable es operadores y funciones. Acá básicamente vamos a encontrar todo lo referido a las operaciones algebraicas que se pueden realizar, los operadores lógicos, operadores relacionales, que no se preocupen, todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Funciones matemáticas, funciones para cadenas y las constantes que vienen preestablecidas dentro del programa. En la parte derecha vamos a tener las estructuras, que si nosotros cliqueamos en una de estas estructuras, básicamente nos las va a generar dentro del pseudocódigo. Esta es una estructura condicional donde nosotros elegimos y también nos va a hacer una explicación, una breve explicación de la sintaxis que se tiene que realizar. Ahora, el desplegable que vamos a tener es el referido a la ejecución paso a paso. Y en este quería detenerme un poquito más porque podemos realizar la ejecución tanto sea como de manera automática, ajustando la velocidad para que vaya paso a paso solo, o nosotros podemos ir haciendo el paso manualmente de línea a línea. Esto es útil para cuando queremos ver específicamente en una línea donde cambia, por ejemplo, una variable de valor y no sabemos cómo está funcionando ese cambio. Entonces, bueno, podemos ir detenidamente con el botón manual de paso a paso. Vamos a hacer un ejemplo cortito de un algoritmo. Vamos a hacer un algoritmo que se llame primer algoritmo. Dentro de este vamos a, primero que nada, a definir una variable num1 y una variable num2 y una resultado como entero. Seguidamente vamos a escribir un mensaje en pantalla para que nos diga, o le diga al usuario, ingrese el primer número. Luego leemos ese número, leer num1 que definimos arriba, volvemos a escribir otro mensaje y le colocamos ingrese el segundo número. Ahora leemos ese segundo número, seguidamente realizamos la operación que es resultado igual a num1 y en este caso vamos a multiplicar num1 por num2. Y por último escribimos el resultado de la multiplicación es, vamos a poner 2 puntos y al lado colocamos o concatenamos resultado. De esta manera lo que hemos hecho es ingresar dos números, realizar un proceso que es una multiplicación y por último mostrarla por pantalla. Ejecutamos esto primeramente de la manera convencional, nos va a abrir una ventana de diálogo donde nos va a preguntar el primer número, por ejemplo 3, el segundo número 3 vamos a poner y nos tiene que arrojar 3 por 3, 9 y dicho eso el resultado de la multiplicación es 9. Ahora, esto mismo lo podemos hacer, como les comentaba, de manera automática, con paso a paso de manera automática. Presionamos en comenzar, ajustando la velocidad de ejecución
y podemos ver que se va a ir ejecutando paso a paso y acá nos va a ir pidiendo a medida que vaya llegando a la línea los valores de cada una de las variables. Vamos a hacer lo mismo que recién. Ahora llega la tercera y nos muestra el resultado del algoritmo. Lo mismo podemos hacer pero paso a paso. De esta manera nosotros vamos a ir cambiando manualmente cada uno de los pasos. Empezamos el 3, vamos a empezar un 2 en este caso. Vamos a seguir avanzando, seguimos avanzando. Vamos a poner otro 2. Seguimos avanzando y nos muestra el mensaje en pantalla con el resultado. Ahora, hay otra cuestión acá que podemos ver y es la prueba de escritorio. La prueba de escritorio nos va a permitir visualizar en la pantalla las variables que nosotros le vayamos asignando. Por ejemplo, podemos asignarle la variable num1 y num2 o la variable num1 y la variable resultado, por ejemplo. Vamos a hacer eso, vamos a agregar num1 y vamos a agregar resultado. Ahora vamos a ponerle ejecutar paso a paso y vamos a ver cómo cambia acá abajo cada uno. Ya se definió la variable num1 y la variable resultado. Ahora nos está pidiendo que ingresemos num1. Presionamos y ponemos 3. Seguidamente nos va a pedir, ven acá, lo que sucede. Acá vemos cómo ya la variable num1 ha tomado el valor de 3. Volvemos a ingresar un 3 y vemos cómo en este caso la variable num1 sigue siendo 3, pero en el momento que llega al resultado, o sea, a la operación del proceso, ya la variable resultado pasa de estar solo definida a tener un valor que es el valor de 9. ¿Por qué? Porque es la multiplicación de los dos números que habíamos ingresado. Así que bueno, hemos visto un pequeño ejemplo introductorio a lo que es el pseudocódigo, lo vamos a ver mucho más en detalle en la próxima clase, y hemos visto cada una de las principales herramientas que tenemos dentro del IDE, que es PCInt para pseudocódigo. Así que bueno, ahora con respecto a la sintaxis. La sintaxis de un lenguaje informático van a ser reglas que nos van a dar, o sea que el lenguaje nos va a dar, para poder interaccionar con hacer interacción con el mismo. Ciertos lenguajes van a tener ciertas características y estas van a estar dadas por su sintaxis. Por ejemplo, acá podemos ver en pantalla la sintaxis de Python que tiene características de ese lenguaje. Como por ejemplo el tipo de comentario, hay lenguajes que se comentan de una forma, lenguajes que se comentan de otra, así como también las palabras reservadas del lenguaje, como por ejemplo import, def, for, if. Bueno, estas son palabras reservadas que no se pueden utilizar, por ejemplo, para declarar nuevas variables. ¿Por qué? Porque darían un error y ese error no nos permitiría ejecutar el programa. Ahora, yéndonos a lo que son las variables en sí, habíamos visto en su comienzo, o sea, clases atrás, que las variables eran como cajitas donde nosotros metíamos la información dentro de estas cajitas. Estas cajitas o estos espacios de memoria justamente ocupan cierta cantidad de bytes o de memoria dentro de la memoria RAM, justamente dicha. La memoria RAM es un espacio de memoria dentro de nuestro equipo que en este caso va a estar ocupado por la variable o el programa en sí que estamos programando o estamos desarrollando. Estas variables pueden tener diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, cuando tenemos que declarar la variable, ya vamos a ver bien cómo se declaran, pero por ejemplo en esta imagen que vemos en pantalla tenemos el nombre de la variable, el tipo de la variable y el valor o el contenido que va a tener esa variable dentro. En este caso, David, que es un tipo string o cadena de texto. El nombre va a ser el que va a tener en este caso la cajita con esta variable. Como vemos en el gráfico tenemos David, que es el dato que recibe, nombre, que es la variable, tipo de dato, que es el tipo de dato que contiene, y después vamos a tener la memoria RAM, que es donde contiene o donde, mejor dicho, se guarda esta información dentro. Ahora, tenemos que el nombre de la variable, en este caso el nombre, la variable nombre, va a ser el que va a utilizar el sistema para buscarlo dentro de esta memoria y mostrarlo, por ejemplo, en pantalla o realizar una operación con esto. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, realizamos la impresión en pantalla de este nombre y decimos, por ejemplo, hola, y concatenamos la variable, pero le colocamos el nombre de esta variable. Entonces, ¿qué hace el programa? Va a buscar en memoria la variable nombre y la imprime o la muestra en pantalla. También vamos a tener constantes, que las constantes, como hemos visto, son, a diferencia de la variable, es un valor que se mantiene siempre igual.
no cambia en el tiempo, o sea, no cambia a lo largo de la ejecución de nuestro programa. Un ejemplo claro de una constante en matemática puede ser el número pi. Este número, 3,14, 15, 19, etc., es un número infinito que siempre es igual, no va a cambiar nunca, siempre es el mismo número. Bueno, en este caso estamos ante una constante. Lo mismo sucede con la programación. Vamos a tener un valor que va a ser durante toda la ejecución del programa el mismo valor, no va a cambiar. Bueno, ahora con respecto a las declaraciones, como les dije antes, vamos a ver cómo se declara una variable. Esto va a depender mucho del lenguaje en el cual estemos trabajando. En este caso vamos a ver cómo se declara para el lenguaje específico que es PCInt. En este lenguaje vamos a tener, en este pseudocódigo, porque es un pseudocódigo, no es un lenguaje de programación, vamos a tener que realizarlo de la siguiente manera. Primero, colocar la palabra reservada definir, luego colocar el nombre que lo vamos a definir a colocar a la variable, seguido de la palabra como y el tipo de valor que va a tener dentro de esta variable, en este caso entero. Entonces vamos a tener definir, por ejemplo, cantidad como entero, definir nombre como carácter, y así con cada una de las variables. Vamos a tener tipos enteros, tipo carácter, real y lógico dentro de PCInt. Después también vamos a ver, por ejemplo, que en lenguajes como Java vamos a tener que sí o sí definir una variable antes de usarla. O lenguajes como Python, donde no es necesario esta definición y solamente podemos utilizarlo, o sea, directamente podemos utilizarlo sin ningún problema. O lenguajes también como JavaScript, también funciona de la misma manera. El alcance de las variables va a estar dado por dónde las declaramos. Vamos a tener dos tipos, globales y locales. Las variables de tipo globales se van a poder usar en toda la extensión del código, sin importar en dónde la llamemos. Y las variables locales son aquellas que se definen dentro de un bloque de código. ¿Qué es lo que es un bloque de código? Ya lo vamos a ver más adelante bien a lo que es esto. Pero un bloque de código se refiere a, por ejemplo, cuando tenemos una estructura como un condicional, que son esas estructuras de decisión, dentro de esa estructura, que se llama bloque también, vamos a poder definir una variable. En ese caso, si nosotros definimos la variable dentro de esa estructura, estamos hablando de un ámbito local. Esa variable que declaramos dentro de la estructura o del bloque no se va a poder utilizar afuera. Entonces, ahí estamos ante una variable de tipo local. Esto no se preocupen, lo vamos a ver bien con ejemplo más adelante. También podemos ver que tenemos tres tipos de variables, numéricas, textos y booleanas. Las numéricas, a su vez, la podemos dividir en enteras o decimales. Y dentro de las enteras en cortas y largas, short y long. Las decimales en float y double. ¿Esto por qué lo ponemos así, el tema de la división? Porque lenguajes como Java, por ejemplo, tienen estas definiciones más específicas dentro de los numéricos, por ejemplo, donde podemos decirle la extensión de memoria que va a apartarse o que va a requerir apartarse para tener en su interior o guardar en su interior un número. Esto es para hacer más eficientes los algoritmos que programemos y es extremadamente útil a la hora de realizar tareas que requieran alta cantidad de optimizaciones. Lo mismo pasa con los textos. Los textos vamos a tener de tipo string y de tipo char. Los textos de tipo string van a ser aquellos que utilicemos para hacer cadenas de texto o textos en sí. Y los char van a ser solamente para letras, para caracteres. Por último tenemos los booleanos, que son de dos tipos nada más, o verdadero o falso. Ahora, también tenemos reglas que tenemos que cumplir. Reglas como por ejemplo que el nombre, o sea, el nombre de la variable debe comenzar con una letra, que no pueden tener números o bienes bajos, no pueden llamarse igual que una palabra reservada del lenguaje, como les dije anteriormente, no podemos llamar, por ejemplo, escribir a una variable, porque ya es una palabra reservada del pseudocódigo, en este caso, del PCInt. No deben contener caracteres extraños, como por ejemplo las ñ, los acentos. Estos caracteres no están presentes en los lenguajes de programación, por lo cual pueden generar conflictos dentro de la ejecución del programa. Acá tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, respuesta 42 está bien, pero si nosotros ponemos el 42 adelante no está bien. ¿Por qué? Porque no podemos colocar variables con números, que comiencen con números, perdón. Y también tenemos esto, que también está bien de las dos maneras, pero tenemos una diferencia en que uno es minúscula y el otro es mayúscula. ¿Esto qué hace? O sea, esto es diferente, o sea, son dos variables diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un tipo de código que se llaman los códigos ASCII. Estos códigos le dan justamente un código a cada carácter.
hacer. Entonces, en PCInt, si nosotros ponemos estas dos variables, diferente y diferente, una con minúscula y otra con mayúscula, esto que va a generar que internamente sean diferentes los códigos de ambas variables. Por lo cual, podemos poner la misma palabra, pero con diferentes letras, o sea, con diferentes letras no, sería con diferentes mayúsculas y minúsculas, y esto va a hacer que sean diferentes las variables unas a otras. También podemos ver que no podemos poner palabras con símbolos que comiencen con símbolos, como por ejemplo un guión bajo. Tampoco podemos poner variables que estén contraídas, de palabras contraídas como MSG, MSJ. En este caso hay que ser lo más detallado posible siempre con las declaraciones, y esto es un consejo que les voy a dar para que el día de mañana cuando estén trabajando no tengan problemas con sus compañeros. Siempre traten de ser lo más explicativos posibles con las variables. Tampoco van a poner una variable que tenga un texto, no es la idea. La idea es que sean descriptivas las variables. O sea, si yo voy a poner en este caso un mensaje, bueno, perfecto, le llamamos a la variable que va a contener ese mensaje, mensaje. Si va a contener un nombre, si va a contener un apellido, en ese caso, por ejemplo, la del nombre le ponemos variable nombre. En el caso de la que va a contener un apellido, variable apellido. Entonces somos descriptivos, y a la hora de nosotros ir a buscar o a leer, mejor dicho, el código que estamos desarrollando, por ejemplo, un año después o meses después, nosotros no hace falta que vayamos entendiendo el código o tratando, mejor dicho, de entender ese código. No hace falta. ¿Por qué? Porque tenemos la descripción bien de lo que contiene cada variable. Entonces, aparte de los comentarios, que ya lo vamos a ver también, el tener variables descriptivas ayuda mucho a la legibilidad de nuestro código, que es algo sumamente importante en la programación. Acá podemos ver, por ejemplo, algunas cositas que están bien y que están mal. Por ejemplo, definir acá, en este caso, calle más número está mal, porque no podemos hacer una suma de dos variables adentro, no podemos usar símbolos. Entonces, en este caso está mal. Tampoco podemos poner definiciones que comiencen de variables que comiencen con números, tampoco, porque nos daría error. Tampoco podemos usar variables que sean nombres de palabras reservadas, como sí es una palabra reservada dentro del pseudocódigo en PCInt. Tampoco podemos usar ñes o acentos, porque eso también nos va a dar error. Entonces, estas son cosas que hay que evitar a la hora de definir variable. Ahora bueno, vamos a conocer un poco las instrucciones de PCInt, pero en este caso vamos a conocer específicamente la instrucción leer, que es sumamente útil a la hora de programar. Esta instrucción, la instrucción leer, básicamente la vamos a utilizar para recibir información. Por ejemplo, acá podemos ver un algoritmo, un pequeño algoritmo, donde nos pide ingrese un valor, ingresamos un valor, y ¿cómo lo ingresamos? Con la palabra reservada a leer. Esta palabra reservada a leer lo que hace es dejarnos el cursor en pantalla titilando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ingresar por teclado un valor. En este caso puede ser un valor numérico, un valor de texto, lo que nosotros hayamos definido antes. En este caso no tenemos definido la variable, por lo cual no sabemos qué podemos poner dentro. Acuérdense siempre que definir para saber qué es el valor que tiene dentro de la variable. Acá vemos otro ejemplo, leer variable, y luego la escribimos esa variable, y bueno, así podemos ver ejemplos. También podemos hacer esto, podemos poner leer y tres variables juntas, para no poner leer num1, leer num2, leer num3, directamente ponemos un solo leer y separamos cada variable con una coma. En este caso nos va a pedir las tres variables. Vamos a ingresar el num1, o sea la variable 1, después presionamos enter, nos va a pedir la variable 2 y la variable 3 después de la 2. Esto es una manera de hacer un poquito más ordenado el código, de alguna manera. Es un truquito que en este caso es para PCInt. Cada lenguaje tiene su manera. Esto es parte de la sintaxis del lenguaje, nada más. Bueno, ahora vamos a practicar un poco. Vamos a ver dos ejemplitos, lo vamos a ir haciendo pasito a pasito en PCInt, así que vamos a ello. Primero, nos dice diseñar un programa que nos solicite tres datos: el nombre, la edad y color favorito. El cliente pide que se use la nomenclatura camel case, y por último se muestren estos datos en pantalla. Esto es algo que no vimos, que bueno, lo vamos a ver ahora en el ejemplo, pero hay diferentes maneras de escribir las variables. Una es camel case, otra es snake case, hay varios. Ya se los voy a mostrar ahora cuando veamos el ejemplo para que se entienda bien qué es lo que está hablando. Ahora vamos a eso, vamos a hacer el ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio que nos toca, pero antes vamos a ver bien las diferentes nomenclaturas que podemos tener en la programación.
nomenclaturas más convencionales que podemos encontrar van a ser la snake case, que básicamente separamos palabras con guión bajo. Después tenemos la camel case, que se separa con mayúscula. La primera letra el primer carácter del nombre de una variable va siempre en minúscula y las siguientes palabras van unidas pero en mayúscula, con la primera letra o el primer carácter en mayúscula. El Pascal case tiene diferencia con el camel case, que la primera letra también va en mayúscula. El kebab case básicamente lo que hace es cambiar el snake case del guión bajo al guión medio. Es básicamente eso, ¿no? Y el upper snake case es como el snake case, pero todo en mayúscula. Esto por ahí es útil para declarar constantes dentro de nuestro código. Bueno, ahora sí, vamos al ejercicio que nos toca, que nos dice diseñar un programa que nos solicite 3 datos: el nombre, la edad y el color favorito. El cliente pide que se use la nomenclatura camel case y por último mostrar estos datos en pantalla. Bien, para este ejemplo lo primero que debemos hacer es armar el algoritmo. Vamos a ponerle el nombre, ejemplo 1, automáticamente se cierra el algoritmo y lo primero que debemos hacer es definir las variables que vamos a utilizar. Definimos nombre, color favorito y fíjense que estamos poniéndolo como son 2 palabras, color y favorito. En este caso nos piden camel case, por ende usamos camel case, color en minúscula y favorito arranca con mayúscula. Esto lo definimos como carácter. Ahora definimos edad como entero. Y ahora, seguidamente, vamos a escribir en pantalla los mensajes para pedir el nombre, pedir el color favorito y la edad. Vamos a hacer así para ir un poquito más rápido. Vamos a pedir ingrese nombre, leer nombre, ingrese edad, leer edad y por último ingrese color favorito. Y nos pide que por último tenemos que mostrar estos datos en pantalla. ¿Cómo mostrábamos los datos? Con la sentencia escribir. Entonces ponemos un mensaje: hola, soy, hacemos un espacio, una coma para ingresar y concatenar la variable nombre, otra coma para concatenar otra cadena de caracteres, soy, nombre, tengo, edad, años, y mi color favorito es, coma, y ponemos la variable color favorito. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se escribe una concatenación de diferentes variables con cadenas de caracteres, como podemos ver. Hola, soy, ingreso el nombre, o sea, traigo el nombre, la variable nombre. Hola, soy, por ejemplo, Alejandro, coma, concateno otra cadena de caracteres, tengo y edad. Tengo, por ejemplo, 20 años. Mi color favorito es y color favorito. Ahora lo ejecutamos con el botoncito verde de ejecución. Vemos algo así en pantalla. Ingresamos el nombre, ingresamos la edad, ingresamos el color favorito y el mensaje en pantalla es: hola, soy Alejandro, tengo 20 años y mi color favorito es rojo. Este es una variable, la variable nombre, esta es otra variable, la variable edad, y esta es otra variable, la variable rojo. Bien, esto sería el primer ejercicio, la resolución del primer ejercicio, y ahora pasamos a la del segundo ejercicio. Bien, pasamos al segundo ejercicio, el cual nos dice: nos piden un programa que solicite 3 frutas al usuario para mostrarlas primero en el orden como fueron ingresadas y luego en el orden invertido. Esto es un programita que es sencillo de realizar, pero tiene su manera de hacerlo. Así que vamos al código y vemos cómo se hace la del segundo ejercicio. Bien, para el segundo ejercicio nos piden un programa que solicite 3 frutas al usuario para mostrarlas primero en orden que fueron ingresadas y luego en orden invertido. Bien, en este ejercicio vamos a arrancar como en el otro, armando el algoritmo. Vamos a poner ejemplo 2. Y en este vamos a colocar primero las 3 frutas que nos piden. Definir fruta 1, fruta 2 y fruta 3 como carácter, porque van a ser caracteres o cadenas de texto. Ingresamos
los valores, pedimos al usuario que ingrese los valores, ingrese la primer fruta, leer fruta 1, vamos a copiar y pegar esta misma instrucción 3 veces, ingrese la segunda fruta, fruta 2, ingrese la tercer fruta, fruta 3. Y por último dice que hay que mostrarla de dos maneras, una en orden que fueron ingresadas y otra en orden invertido. Para eso vamos a escribir un mensaje que diga orden normal ingresado de frutas. Abajo escribimos y ponemos fruta 1, fruta 2, fruta 3. Seguidamente escribimos lo mismo, pero orden invertido, acá vamos a cambiar, invertido, ingresado de fruta. Y vamos a poner acá la última de la fruta 1 y la primera de la fruta 3. Entonces, ingresamos las 3 frutas, escribimos un mensaje y mostramos las frutas en el orden que se ingresaron, la fruta 1, la fruta 2 y la fruta 3. Escribir orden invertido, en este caso fruta 3, fruta 2 y fruta 1. Pero acá le podemos agregar otra cosita, le podemos concatenar una coma para que nos las escriba y quede más bonito. Concatenamos una coma entre medio de las frutas, de esta manera, para que funcione de separación visualmente entre frutas. Ya vamos a ver enseguida cómo funciona de una manera y cómo funciona de la otra. Ponemos una comita. En este no la vamos a poner, así pueden ver cómo es la diferencia entre poner la coma entre medio y no poner. Bien, ahora ¿qué hacemos? Ejecutamos y vemos. Nos pide ingrese la primera fruta. Vamos a poner melón. Ingrese la segunda fruta, manzana. Ingrese la tercera fruta, banana. Presionamos Enter y fíjense, orden normal ingresado de frutas, melón, manzana, banana. Orden invertido de frutas, banana, manzana, melón. Pero ¿qué pasa? Como no le hemos puesto separadores, tanto sea puede ser un espacio o una coma, nos concatena todas las variables una seguida de la otra. Por eso es que no las muestra así en pantalla. Así que para eso lo que debemos hacer, colocar, como hicimos arriba, una coma entre cada una de las frutas. Entonces así, de esta manera, volvemos a hacerlo y ponemos melón, manzana y banana. Entonces ahora de esta manera nos pone el orden normal ingresado de fruta es melón, manzana y banana. El orden invertido ingresado es banana, manzana y melón. ¿Estamos? Y así hemos resuelto los dos ejercicios, los dos ejemplos que nos ponían como red. Bien, ahora yo les voy a pasar estos dos ejercicios, les dejo el enlace para que los descarguen y los tengan. Les recomiendo que los hagan por su cuenta para que practiquen. Traten de resolverlos sin mirar, descárguense o mejor dicho, por ahí cópienlo, este enunciado, lo pegan. ¿Cómo lo pegan? Lo pegan como texto, lo van a pegar como texto. Si quieren comentarlo, porque cuando lo peguen le va a quedar así, si quieren comentarlo, lo seleccionan, le ponen clic derecho, comentar. Y de esta manera el programa lo que hace es tomarlo como, o sea, obviar este texto que está comentado. Bueno, hasta acá hemos llegado. Esto fue la clase número 3. Fue un poquito larga, hubo bastante información para asimilar. Ahora además casi todas las clases van a haber práctica, así que los invito a que también ustedes practiquen, no se queden. Yo voy a estar buscándoles ejercicios para subir en cada tema que veamos nuevo. Les voy a dejar ejercicios para que vayan resolviendo en la parte de los comentarios, así que de además se empieza a poner un poquito más interesante el curso. Ahora les pido que si les gustó el contenido se suscriban, si les gustó el video denle me gusta, compártanlo y nos vemos en el próximo video y en la próxima clase para más información, para más cosas entretenidas y para más conocimiento.